Hola a todos, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de fluidos. Ya habíamos visto la densidad y cómo esto afectaba bueno, cómo obtener el peso a partir del volumen y la densidad. Y bueno, que así despejamos la masa y eso. Entonces, ahora vamos a ver otro nuevo concepto que es propio, bueno, no es propio de los fluidos, pero bueno, eh, tiene que ver con. Vamos a pensar que tenemos ahora un contenedor, ahora lo hice cuadrado para simplicidad de las cosas, una altura h y está todo lleno de un líquido. Mi pregunta es, ¿qué le sucede a este cuadrito, por ejemplo? Ujú. O bueno, a toda la base en sí. Entonces, vamos a ver, bueno, para saber qué le pasa a cada cuadrito es para ver qué fuerza actúa sobre él. Entonces, ¿qué fuerza va a actuar sobre él? El peso del líquido, va a estar cargando a la parte del líquido. Ahora, el líquido se reparte por la propiedad de que sí, se amolda entre toda el área. Entonces, es necesario dividirlo entre cada área para saber qué le pasa a cada unidad de área. A este concepto se le conoce como presión y queda igual a fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área, entonces la fuerza. Entonces ya estaba diciendo a qué fuerza me refiero. A la del peso del líquido, ¿sí? El peso del líquido es la masa por la gravedad, o lo que ya habíamos visto en el video pasado. El peso es volumen por densidad por gravedad. Entonces queda igual que dijera volumen por densidad por gravedad, fuerza, sobre área. Y todo esto está muy bien. Ahora, algo interesante, que es volumen entre área. ¿A qué área me refiero cuando digo fuerza entre área? Al área de la base, porque es en donde el líquido está cayendo, ¿sí? O sea, en donde todo el peso del líquido se reparte, porque una propiedad del fluido es que se esparce y se amolda al recipiente que lo contiene. Entonces, este es el área de la base, este es el área de la base. Y esto es el volumen de todo el recipiente. Entonces, el volumen es el área de la base por la altura. Entonces, si tengo dos áreas de la base, podría cancelar el área de la base y dejar la altura. Entonces, ¿esto es igual a qué? A la altura por la gravedad por la densidad. Si me quedó medio feo, pero es altura por densidad por gravedad. O bueno, densidad por gravedad por altura, que es más comúnmente conocida así la presión. Entonces, eso es la presión, es cómo actúa en cada unidad cuadrada el peso del líquido. Bueno, siempre, en este caso es de la base porque la figura es regular, pero y en todos los problemas que vamos a hacer va a ser así. Pero este es el concepto de la presión. También hay otra presión de otro fluido. Un fluido no es solo un líquido, también los gases son fluidos. Entonces, esta presión se le llama presión atmosférica. Ujú. La presión atmosférica es la presión que el peso, bueno, sí, el peso del aire ejerce sobre todo, sobre todos nosotros incluso. No parece que pese mucho, pero sí pesa. Entonces, esta presión atmosférica está en el ambiente y pues recae sobre todos y es un valor ya experimentalmente calculado. Y bueno, vamos a hacer también un problema con esto. Bueno, el problema está así. Tenemos un recipiente sin tapa. Veremos que esto afecta en la resolución del problema. Que tiene tres distintos líquidos de distintas densidades, por eso se separan. La primera, bueno, el líquido de hasta abajo tiene una densidad relativa que es igual a 1. El de arriba tiene una densidad relativa de 0.76. El siguiente es una densidad relativa de 0.57. La densidad relativa ya les había dicho en los anteriores videos que era cómo se relacionaba con la densidad del agua, y esto nos ayuda para generalizar cosas y no depender de una densidad fija, sino bueno, por las cuestiones de la temperatura y eso que ya habíamos discutido. Entonces, la pregunta bueno, nos dan las dimensiones, o sea, la altura a la que está de esto. Y la pregunta aquí es calcular las presiones que sufre el líquido en estos tres puntos. Entonces, vamos a ver. Como primera presión que afecta a todo el sistema es la atmosférica. Una presión atmosférica que es el peso del aire. Y bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser la presión en el punto A? Es la presión que se está ejerciendo por la atmósfera más la presión de esto. Entonces va a ser la presión en el punto A igual a la presión atmosférica, que está determinada como 101.325. Algo que se me olvidó mencionarles y es muy importante es la unidad de la presión. Es pascales, ¿sí?
esto, fuerza entre área, bueno, newton sobre metro cuadrado, u otra forma de llamarlo es pascales. ¿Sí? Entonces son 100.325 pascales la presión atmosférica, ya está determinada, más la presión que se ejerce por este líquido, por el peso de este líquido. Entonces, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. La presión habíamos quedado que en la fórmula que ya habíamos deducido es ρ por gravedad por altura. Entonces, sin embargo, esta ρ era la densidad y estamos hablando ahorita de densidad relativa. Entonces, vamos a recordar que era la densidad relativa. La densidad relativa es en relación al agua. Ay, disculpen, está feo mi mouse. Listo, entonces hemos quedado que esto era para cuando la densidad del agua no era siempre perfecta, pero vamos a suponer en este problema que la densidad del agua, porque regularmente lo es muy aproximado ese valor, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces podemos conocer la densidad de la sustancia despejando o multiplicando por 1000 la densidad relativa. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad de la sustancia amarilla esta? Va a ser 0.57 por 1000, o sea 570. Entonces era la presión en este punto, que es densidad, que ya vimos que quedamos ahorita que es 570. ¿Sí? Por gravedad, voy a poner G, por la altura. Ahora, la altura es de este punto, o sea, del punto donde empieza el líquido, hasta este punto, ¿sí? O sea, hasta este punto de referencia. Entonces, ¿cuál va a ser? Es 0.35 menos 0.25. Entonces a 0.35 le quito 0.25 y me queda 0.1. Y eso es la presión en el punto A, que tras resolver nos queda 101.884.17 pascales. ¿Sí? Es la unidad para la presión. Entonces es la presión en el punto A. De manera igual vamos a hacer con la presión al punto B. Solo que ahorita, bueno, en vez de poner otra vez presión atmosférica, más la presión que me ejerce el líquido A, más la presión que me ejerce el líquido B, podemos decir, ok, la presión que tenía en A, más la presión que me ejerce este líquido B, ¿sí? Vamos a ponerlo. Bueno, presión en B entonces es igual a la presión que ya tenía en A, o sea, ya no le tengo que sumar la atmosférica ni la otra, más esta presión. Entonces ya quedamos que para calcular la densidad en función a la densidad relativa, cuando la densidad del agua es 1000, solo multiplicamos por 1000 esto, queda 760. ¿Sí? Bueno, entonces la densidad es 760, entonces es densidad 760 por gravedad y por la altura, que va a ser 0.25 menos 0.15. Otra vez 0.1, a ver, sí. Entonces, y esto cuando lo resolvemos, ¿qué nos da? Nos da 102.629.73 pascales. Y eso va a ser la presión en el punto B. De manera igual a como lo hemos hecho, vamos a obtener la presión en el punto C. Entonces otra vez podríamos sumar la presión atmosférica más la presión que me ejerce A más la presión que me ejerce el líquido B más la presión que me ejerce el líquido C. Entonces, en vez de hacer esto, podemos decir la presión en B, que es lo que ya teníamos, más esto. Esta es la presión que me ejerce este líquido. Vamos a ponerlo. Bueno, presión en C, ¿a qué va a ser igual? A la presión que tenía en B, más que más la densidad, que ahora ya sabemos que es densidad, en función que tenemos densidad relativa es 1, lo multiplicamos por 1000 y nos va a dar 1000. Ahora, si la densidad de esto es 1000, ¿qué es este líquido? Es agua. Entonces es, bueno, la densidad que ya sabemos de esta agua, por la gravedad, por la altura, y aquí la altura de aquí a lo que me ejerce este líquido es 0.15. ¿Sí? Ok, ¿y esto a qué es igual? Cuando lo resolvemos nos da 104.101.23 pascales. Y bueno, eso es la respuesta final a este problema. En el siguiente
video vamos a ver el principio de Pascal, que es una importante aplicación de esto de las presiones. Bueno, eso es todo.